hablar de inteligencia artificial cuando se está apenas desarrollando es un jaleo, porque todos los días salta algo, ¿vale? Y eso lo sabéis. Pero yo me voy a centrar en la ética, ¿vale? Porque la ética no ha cambiado. Los modelos éticos no han cambiado y los principios éticos no han cambiado. Está cambiando la inteligencia artificial. Entonces voy a intentar que la conclusión de yo he llegado, o que estoy llegando, y cómo afrontar lo que se nos viene por delante, ¿vale? Que es el reto que tenemos. Yo empezaba con una frase del Papa Francisco, el año 19. Él decía, no vivíamos una época de cambio, sino un cambio de época. Y desde ahí voy a partir. Estamos en un cambio de época, lo que se está denominando como la cuarta revolución industrial. Antes de ayer la revista Time, pagada o no pagada, ¿vale? Es igual, declaró a la persona del año los arquitectos de la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, tiene dos portadas, es curioso, la inteligencia artificial en construcción, y después han hecho un montaje con la famosa foto del desarrollo de Nueva York, ¿vale? Los obreros que están comiendo, que casi todos, muchos de ellos eran españoles, todo hay que decirlo, había un par de españoles sentados en la viga, comiendo su bocata. Vale, aquí están los nuevos señores feudales, ¿vale? De la inteligencia artificial, que hacia ahí vamos. Con sus caras sonrientes, ¿vale? Y como van a salir más veces a lo largo de la conferencia, pues tampoco me voy a detener. Estamos en tiempo de revoluciones, estamos en la cuarta, os he dicho, ¿vale? Si nos fijamos en la primera, 1760-1840, con todos los cambios que hubo, esa no nos tocó vivirla, ¿vale? La hemos estudiado, estudiamos cuando éramos niños y luego la hemos seguido estudiando. El dilema ético que se presenta en la primera revolución industrial es el equilibrio entre la innovación y la justicia social. Se rompió de repente todo el juego que durante siglos se había jugado, de repente explotó, ¿vale? La cosa siguió avanzando, segunda revolución industrial, 1870, 1914, el 30, los expertos, los historiadores no se ponen siempre de acuerdo, ya sabéis, en la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, discuten, ¿vale? Es cuando aparece la electricidad, el motor de combustión, la producción en cadena, es decir, de la primera se acelera todo el proceso. Y el dilema ético, además que lo que veníamos arrastrando, porque aquí se producen las grandes revoluciones sociales, etcétera, etcétera, el progreso contra la dignidad humana. Por primera vez la dignidad humana salta realmente a la palestra y se pone como el centro de la ética. Nos vamos a la tercera revolución industrial, bienvenidos, porque esa sí la hemos vivido todos y la seguimos viviendo. 1960-2010, es decir, hasta antes de ayer, prácticamente. ¿Vale? La informática, la robótica y la energía nuclear. 1960-2010. Y el dilema ético, evidentemente, es tecnología de bienestar contra sostenibilidad y responsabilidad ética. Y estamos empezando a arrastrar todo lo que disfrutamos de todo lo que las revoluciones industriales nos han dado y arrastramos todas las consecuencias negativas o los daños colaterales que cada revolución ha ido teniendo. Nos encontramos en lo que se está denominando como la cuarta revolución industrial, que empieza, los expertos consideran, a partir del año 2010. ¿Sí? Hace 2 cafés. ¿Sí? Y al que no le gusta el café, un par de 3. ¿Vale? Aparece la inteligencia artificial, los Big Data, que va a ser importantísimo, va a salir bastante a lo largo de la conferencia, y la biotecnología. ¿Sí? El riesgo, como todas las anteriores, claro que tenemos, ¿vale? El poder concentrado en controladores de datos, los datos. El reto de la inteligencia artificial se llaman datos, no es otra historia, no hay más. ¿Vale? La incertidumbre, porque está todo siendo demasiado rápido. La aparición de los sesgos, no. El llevar los sesgos a la inteligencia artificial, porque los sesgos ya existían, ¿vale? No han inventado nada. ¿Sí? Y evidentemente las exclusiones. ¿Cuál es el dilema ético? Innovación y control de datos contra justicia, inclusión y libertad. Eso sería el marco en el que nos vamos a mover. Cuarta revolución industrial. Estamos arrastrando lo que ya todos sabemos, o sea, que no es novedad. A finales de... Sí, esto debió ser como en el mes de septiembre, más o menos, el Banco de América sacó las posibles consecuencias de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, ¿vale? La aparición de la computación cuántica, que todavía no la estamos viendo, pero está ahí, o sea, por lo menos la anuncian que está ahí, y si la tienen ya, porque seguro que la están manejando, ya nos llegará.
el desplome de los precios tecnológicos, estamos a punto, todos los analistas dicen que la burbuja explotará, ellos saben que va a explotar y están trabajando para eso, porque lo saben, y la tienen asumida que va a explotar, no pasa nada. El famoso ChatGPT está en pérdidas desde que se empezó hasta hoy, pero lo tienen asumido, porque no van a perder, ¿vale? La simulación enriquecida, que después hablaremos un poquito de ellos, la inteligencia artificial agencial, es decir, la que está gestionando muchas de las cosas que hacemos, la inteligencia artificial que se va a incorporar a nuestras vidas, absolutamente en todos los campos. Las guerras tecnológicas, como habéis empezado hablando de guerra, digo, me van a comer el terreno otra vez, porque hay un puntito a la rueda que hablaremos de la guerra, evidentemente. ¿Sí? La inteligencia artificial generativa, estamos viendo el prólogo, nada más, ¿vale? Los grandes empastres ha mejorado muchísimo, en nada. ¿Sí? Y la inteligencia artificial de razonamiento, que es uno de los grandes retos que tenemos enfrente. Vale. Esos son los retos que tenemos, pero no tenemos, estamos hablando de ética. Lo primero, ¿cuáles son los puntos de partida? Primero, la técnica nunca es neutral. Jamás. Y lo hemos vivido a lo largo de la historia, o sea que eso no es novedad. Y la inteligencia artificial es técnica, no es neutral. Punto y pelota. Cada revolución que hemos vivido, las tres anteriores, ha redefinido la sociedad en la que estábamos viviendo. La cuarta la está empezando a redefinir. Nos podemos asustar, nos podemos discutir y sentarnos, o decir, vale, ¿qué respuesta empezamos a dar? Desde la perspectiva ética, evidentemente. Y está transformando el trabajo y lo va transformando. ¿Qué luces vemos en la inteligencia artificial? Porque si las hay, el progreso, una globalización que puede ser bien entendida o muy mal entendida, ¿vale? ¿Os acordáis de hace 15, 20 años el gran debate era la globalización? ¿Os acordáis? El tema de aquel, y eso desapareció de golpe porque ya se ha asumido, pero está habiendo un giro en esa globalización y evidentemente el aumento de la esperanza de vida. Y aquí es donde también mantener la bioética. Las sombras. La explotación. Hemos dicho que el mundo laboral está cambiando, pues la explotación del trabajador. Las desigualdades, que las hay, y muchas. No solamente norte-sur, ¿vale? Sino aquí. Luego veremos un poquito. La pérdida de libertades, que eso es ahí donde han empezado a saltar todas las alarmas. Todo lo demás lo veníamos y no pasa nada, hasta que hemos empezado a ver que las libertades... Vale, libertades no es más que encender tu smartphone. Punto. No hay que hacer nada más. Tú has encendido tu smartphone esta mañana, estás controlado. No hay más. No hay que tener miedo, es la realidad. ¿Vale? Y la crisis ecológica, que la heredamos de la revolución anterior y ahora se han dado cuenta que necesitan mucha energía para la inteligencia artificial. Y la energía, esa energía solamente la van a lograr con energía nuclear. ¿Vale? Lo hablamos un poquito de eso. Por lo tanto, yo sí creo que la inteligencia artificial es un cambio de era, con la frase por la que yo he empezado. Y yo creo que más allá hay que preguntarnos qué puede hacer la inteligencia artificial, que muchos debates van por ahí, qué puede hacer, qué no puede hacer. Yo creo que para mí la pregunta ética que nos tenemos que plantear, ¿qué debe hacer al servicio del hombre o de la persona, de la justicia y del bien común? Porque se puede utilizar la inteligencia artificial al servicio de la persona, de la justicia y del bien común. Y ese es, para mí, es el reto ético que tenemos enfrente. Genial, inteligencia artificial, genial, pero ya hemos vivido 3 revoluciones anteriores donde se metieron patas, pero una detrás de otra, y no hemos aprendido nada. Tenemos que empezar desde cero siempre. Entonces, y por eso he dicho que la ética no ha cambiado. El problema son las velocidades a lo que van las cosas, que es uno de los grandes retos que tenemos. Vale, después de esta breve introducción, yo planteo la conferencia en 3 puntos fundamentales. Voy a ser muy escolástico, ¿sí? Porque no sé si la historia escolástica, ¿vale? Empezaré por un punto de pro-destruence, ¿vale? El miedo que nos genera y que es los puntos negativos. Daré un salto al pro-construence, ¿vale? Con lo que tenemos ahí, ¿qué podemos proponer? Y iremos allá un poquito más allá de la transparencia ética. Eso es lo que yo más o menos me planteo. Hasta donde llegue. Vale. Ciertamente, cuando hablamos de la inteligencia artificial, nos encontramos entre la fascinación y el riesgo. Los clásicos hablaban de tremendum et facinens, cuando hablaban del encuentro con la divinidad. ¿Sí? Tremendum et facinens. Pues estamos en tremendum
y fascinante. Es fascinante lo que se nos viene encima, pero a la vez nos da miedo, está claro. Vale, ¿qué son las cosas que vemos más o menos que ya han anotado? Es pérdida de autonomía laboral, opacidad en los sistemas de inteligencia artificial con los cuales vivimos, la erosión en el diálogo educativo, falta de reconocimiento, que luego veremos, la fragmentación global, la globalización se fragmenta y los bloques van a ser mucho más rígidos. Antes hablaba del tecnofeudalismo, pues ahí estamos. Y que se nos tiende a reducir a métricas, datos. Vale, entonces, el objetivo del ProDestruence no es decir, qué miedo, qué miedo, qué miedo. No. Vamos a evitar la fascinación ingenua ante la inteligencia artificial, que es lo que nos tratan de vender los medios, y qué bonito es todo. ¿Vale? Y el reto es abrir un marco ético. Y la pregunta clave, insisto en esa pregunta clave que va a salir bastantes veces, no solamente qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial, sino qué debe hacer al servicio de la dignidad humana. ¿Vale? En esta fase, y a lo largo de todo el discurso va a salir bastante, yo he seguido a un autor, es un teólogo y un filósofo franciscano, es Paolo Benanti, ¿vale? Es asesor de la ONU, asesor del Consejo de Europa, asesor del Vaticano en temas de inteligencia artificial, y en la playa este verano, porque fue así, publica todas las semanas un artículo en el Corriere della Sera, un cortito, una columna, y fui siguiéndolo. Bueno, entonces, mucho de lo que yo aquí está recogido viene de él. Luego yo lo elaboro un poquito y ya está, sobre todo en esta primera parte del discurso. Vale. En el ProDestruence lo primero va a ser el trabajo y autonomía, ¿vale? El amanecer de la inteligencia artificial y el excesivo precio humano que vamos a pagar. La pregunta que nos podemos hacer es, la eficiencia, ¿qué preferimos? ¿La eficiencia? Sí, frente a una menor dignidad laboral, dignidad humana en el trabajo, que es el planteamiento que se está haciendo. ¿Qué vemos? Y lo hemos leído, lo hemos escuchado, ¿vale? Despidos masivos. A ver, aquí España no ha llegado todavía, hay que tener en cuenta, esta mañana tomando café, veía la fecha la primera máquina de vapor de tren, 1808. La primera línea española, famosa Barcelona-Mataró, ¿acordáis cuando erais niños? Pues lo aprendíamos, 1848, 40 años después. Aquí vamos al mismo ritmo, ¿vale? O sea, pero al final todo nos llega. ¿Vale? No hay que perder de vista eso. Vale, despidos masivos que ya están registrados, Microsoft, Accenture, Walmart, ¿vale? Aplicando sistemas de inteligencia artificial, buscando mayor eficiencia con mundo rural. Están afectando no a empleos de baja cualificación, sino sobre todo a empleos cualificados, que es un cambio radical con anteriores revoluciones industriales. Evidentemente hay una gran discriminación. Los más afectados son los mayores de 40 años y las mujeres. ¿Vale? Esto es una tónica que más o menos. Y el gran debate es justicia y equidad, ¿vale? Ahí es cuando empiezan a saltar los grandes debates. Pero si ya les hemos dado el poder a los señores feudales, el señor feudal hace y deshace a su antojo, ¿vale? Eso hay que tener en cuenta. Y sobre todo estamos con pérdida de autonomía, los algoritmos, y los algoritmos no nos olvidemos que no son más que fórmulas matemáticas que ha hecho un señor y que a ese señor le han dicho qué es lo que tiene que hacer. El problema no son los numeritos, sino el señor que lo ha hecho y sobre todo el que ha dicho hacia dónde vamos. Son los que toman las decisiones sobre el trabajo, ¿vale? Porque están buscando eficiencia. Si tú a un algoritmo le dices quiero máxima eficiencia, no tengo en cuenta nada más, me va a dar un resultado, ¿sí? Si nos vamos a sanidad, corremos el riesgo porque la medicina ha ayudado a apoyar inteligencias artificiales, puede ser muy eficaz, pero que los médicos y enfermeros, y vosotros, muchos de los que hay en la sala, sabéis mucho más por vuestra experiencia personal, que la medicina no solo es saber un libro, sino que luego hay una lógica que a lo largo de los años y experiencia se ha ido formando. Vale, entonces corremos el peligro que médicos y enfermeros se reduzcan a meros ejecutores de programas, ¿vale? Porque es más eficiente. Seguiremos con eso. Aquí hay dos ejemplos. Walmart, por ejemplo, aplicó eficiencia frente a dignidad laboral y entonces despido. Otra multinacional americana, que en España no está, que es Costco, hizo lo contrario, ¿vale? Su objetivo era minimizar los desperdicios que tenían en sus cadenas de ventas, no la dignidad humana, los desperdicios. Entonces, no ha influido directamente en el empleo. Para que veáis que hay posturas muy diferentes a la hora de aplicar inteligencia artificial.
¿Cuál sería una propuesta ética? Lo primero que están buscando es la sustitución. ¿El trabajador es igual a un residuo o no? ¿Vale? Si aplicamos el reconocimiento, que como sabéis aterrizaré ahí, por supuesto, ¿sí? El reconocimiento nos va a liberar de tareas alienantes. Si aplicamos la inteligencia artificial, trabajos alienantes tenderán a desaparecer y la producción será mucho mejor. Es decir, que la inteligencia artificial debe preservar la dignidad del trabajo y por ende del trabajador, ¿vale? Y el trabajador es insustituible. Vale. Seguimos. Nos encontramos con el mundo de la educación y la formación. Vale, aquí se produce lo que Benanti llama el nuevo mayo del 68, y es real. Es un choque de generaciones. ¿Os acordáis mayo del 68 en las calles? Toda la revolución que se transforma, que transforma la sociedad. Vale, los estudiosos del tema están diciendo que Silicon Valley es el nuevo mayo del 68, pero silencioso, no hay calles. ¿Vale? Hay un cambio silencioso de instituciones y relaciones sociales. Es lo que está provocando, por eso dicen que es el nuevo mayo del 68. Aquí nos encontramos los boomers, es decir, los nacidos antes del 65, contra la famosa generación X, que son los del 65 y 80. Más la última revista Forbes, o sea, el listado de las 500 mayores empresas del mundo, más de la mitad ya están dirigidas por gente de la generación X. Pero sin embargo, si nos vamos a ver a los que están dirigiendo los hilos del mundo mundial en este instante, de Trump, de Xi Jinping y de otro, de Putin y todos ellos, son todos boomers. Son todos mayores de 70 incluso. ¿Vale? Hay un choque. Y es una cosa que estamos viviendo. Vale, ¿cuáles son las características que hay entre los boomers, para los nacidos del 65? La lealtad corporativa. Sí, porque hemos sido educados o han sido educados en eso. La importancia de las instituciones tradicionales, la banca, los medios, la prensa, etcétera, etcétera. Veis que todos se lo están cargando por debajo, se está cayendo. Y siempre hay un poder visible y jerárquico. Para la generación X, ellos consideran, o consideramos, pues yo soy X, ¿vale? un poder basado en la informática, en la inteligencia artificial y en los datos. La importancia de las economías digitales, ¿vale? Consideran que las estructuras tradicionales son obsoletas, entonces hay que cambiarlas de forma radical. Y tienen ellos un poder enorme pero invisible, no sale. Quitando los grandes nombres que conocemos, el Musk y el Zuckerberg y tres más, el resto no se sabe. Pero más de la mitad de las mayores 500 empresas del mundo están dirigidas por generaciones. ¿Vale? Entonces, yo cuando leí esto me chocó a mí también, el Silicon Valley en mayo del 68, hay un trasfondo, evidentemente no es la revolución sexual, no va por ahí, pero sí es una revolución social y muy importante que estamos viviendo. Y si trabajáis en un instituto o trabajáis con adolescentes, veréis que la revolución es brutal. Vale, ¿qué riesgos tenemos? Primero, que la inteligencia artificial generativa presenta muchos dilemas éticos. Cuando hablo de la generativa es cuando más nos acercamos al mundo de la educación, del ChatGPT, por decir un nombre, ¿vale? El ChatGPT sigue produciendo lo que se conocen como alucinaciones. Es decir, tú le preguntas una cosa y te inventa. Se llaman alucinaciones. Que si tú no estás formado, te traes las alucinaciones y todo lo demás. Yo recuerdo un ejemplo que puso Juan Carlos en la comida de junio, de una alumna suya del máster, creo que fue, que te citó con 4 obras que tú, o 3 horas que tú ni siquiera habías escrito. A mí me pasó lo mismo contigo. A ti es el que más, el ChatGPT más obras te atribuye. Es muy curioso. Porque lo he probado, ¿vale? Lo he probado. Son las famosas alucinaciones del ChatGPT. Que si no tienes pensamiento crítico, te las tumba todas. O sea, y tú lees trabajos y dices, no puede ser lo que acabas de decir. ¿Vale? Aparecen sesgos y discriminación, que luego hablaremos de eso. Son modelos muy opacos, no sabemos cómo funcionan. ¿Vale? Y nos crean mucha dependencia de los operadores sin un criterio. Que nosotros nos lo podemos plantear, pero un chiquillo, un universitario, no se lo está planteando. Y va al ChatGPT y lo que le escupa, palabra de Dios. Como antes era también la Wikipedia y antes fue el Rincón del Vago, ¿vale? O sea que tampoco, lo que pasa es que ahora es mucho más inmediato, mucho más rápido.
¿Qué oportunidades nos presenta? Porque también nos las presenta. ¿Vale? Nos ayuda a interpretar mucho mejor lo que tenemos y sí es una gran ayuda. Si sabes usar el ChatGPT, es brutal el trabajo que puedes adelantar, es real, ¿vale? Pero hay que tener pensamiento crítico para usarlo. Habría que hacer una auditoría, es decir, una resonancia magnética a lo que está pasando ahí dentro, ¿vale? Habría que hacer una ética integrada desde el diseño de los prompts o de los algoritmos por los cuales funciona todo esto, y evidentemente hay que hacer una formación crítica del ciudadano, cosa que no se está haciendo. ¿Vale? No se está formando en pensamiento crítico. Nos asustamos, yo lo que escucho en las aulas, ¿vale? No solicito, ay, es que el ChatGPT, digo, edúcalos. Si antes usaban la Wikipedia, o sea, ¿cuántos trabajos no hemos visto copiar y pegar? Y tú lo veías ahí hasta con las letritas cambiadas, tú decías, pues es lo mismo, pero ahora es más peligroso porque es mucho más rápido. Y ellos creen que, como lo dice Internet, es palabra de Dios, está muy más. ¿Sí? La pregunta clave es, ¿vamos a desarrollar una inteligencia artificial para el bien común o estamos creando un nuevo riesgo sistémico? Sabiendo que hay riesgos en esto. ¿Pero lo vamos a hacer sistémico? Vale. Siguiente es la opacidad y la automejora. Este es de los temas más delicados de lo que es la inteligencia artificial y los métodos de inteligencia artificial. Un ejemplo médico. La inteligencia artificial detecta tumores, ¿vale? Y si habéis leído literatura sabéis que lo hace muy rápido, ¿sí? Pero no explica con qué criterios se ha detectado. Es decir, no tenemos ni idea qué ha hecho, pero sabemos que es verdad lo que me está diciendo, porque después lo verificamos. ¿Vale? ¿Y eso a qué está afectando? Al consentimiento informado de los datos que está utilizando y sobre todo a la autonomía médica. Y es un riesgo real de esto. ¿Vale? Uno de los grandes riesgos es la brecha temporal. Sabemos que la ética lleva su ritmo, y la inteligencia artificial va a su ritmo. Entonces, conjugar los dos y que la ética vuelva a decir, espérate muchachito, ya hemos vivido otras revoluciones donde vimos que fue muy complicado. ¿Sí? Acordaos de la energía nuclear, fue muy complicado. ¿Vale? La interpretabilidad se da en años, o sea, después de una serie de reflexión, reposado, ¿vale? Y sin embargo la inteligencia artificial va muy rápido. ¿Qué nos va a hacer eso? La pérdida de confianza y seguridad, porque es así. Y es un miedo que surge detrás. ¿Vale? Y la ética no puede esperar, es decir, no nos podemos quedar sentados a discutir si el ChatGPT sí, el ChatGPT no. Que puede ser otra discusión, sí, pero hay que ir un paso más adelante. Vale. En cuanto a la automejora, es el gran riesgo de la inteligencia artificial. Ese es el gran riesgo que hay. Vale. Y hay programas, por ejemplo Intuitor, vale, que con los datos que él recibe empieza a generar. Sí, que es la automejora, y se va automejorando. Todos seguro que habéis escuchado que al ChatGPT se le educa, no se le educa al ChatGPT. El ChatGPT simplemente va seleccionando lo que tú le estás diciendo que lo que para ti es correcto. Entonces no se educa, el algoritmo no cambia. Vale, para que veáis el mejor algoritmo de la historia hasta este instante más sencillo que todos usáis, o usamos, es el de Google. Google, hasta que no apareció la inteligencia artificial, era Dios. Y les costó 10-15 años desarrollar el algoritmo de Google, ese que nos busca lo que nosotros queremos y nos da un listado ordenado. Ahora bien, como hemos empezado hablando de Palestina, de todos los que estamos en la sala, si ponemos en Google Palestina, veréis que el resultado es diferente a cada uno de los que están a vuestro lado. Porque es el algoritmo. Sabe lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú lees, y te va a dar lo que tú quieres ver. ¿Vale? Ese es Google. Y lo usamos todos los días. Y si no, vete a tu GPS. GPS es inteligencia artificial. Sabe lo que tú haces, dónde vas. Nos ha pasado en los coches nuevos, cuentas un coche nuevo, la pantallita sale y ya te sale, ¿vale? El GPS te dice, a tu casa 5 minutos. Digo, si yo no voy a ir a mi casa en este instante, es inteligencia artificial. Por eso digo, desde el momento que tú conectes tu smartphone, ya estás, no hay más. Vale, entonces, ellos empiezan a generar. Vale, ellos, la misma inteligencia artificial, Intuitor, por ejemplo, que es un programa que ya está desarrollado y está funcionando, inventa el nuevo algoritmo para ir mejorándose, ¿sí? Fuera de las técnicas humanas.
O sea, un humano creó el primer algoritmo, ha creado un intuitor que es creación humana y va autogenerándose. ¿Vale? Y la inteligencia artificial se perfecciona a sí misma. Ese es el miedo. Es cuando dicen, no, la inteligencia artificial nos va a superar, todo ese discurso del catastrofista que muchas veces se oye, nos va a destruir. Bueno, también se decía lo mismo con el fuego. Cuando se controló el fuego, el que dominaba el fuego era el sacerdote, porque el fuego era divino. ¿Os acordáis? Es que está todo inventado, por Dios. Vale, ¿aceptamos sistemas que se automejoren fuera del control humano? Es otra pregunta ética que nos podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Auditorías independientes, que luego explicaré ahí, la transparencia, la diversidad, la prudencia reguladora, etcétera, etcétera. La ética como respuesta. Hemos llegado a Palestina, por fin. ¿Vale? Geopolítica y fragmentación. Estamos en una lucha. Lo que antes era la cortina de telón de acero, ¿os acordáis? Se conoce ahora como la cortina de bambú. Entre China y Estados Unidos. No hay más. Los demás no jugamos ese juego. Es China y Estados Unidos. ¿Vale? Ayer Elon Musk dijo que Europa debería desaparecer. ¿Por qué? Porque le acaban de meter una multa de 200 o 300 millones de euros por algo de su X y todo así. Vale. La inteligencia artificial es un motor económico y militar. Pues como lo fue Internet, como lo fue la energía atómica, se está repitiendo lo mismo. Antes estabais hablando que Palestina es un campo de pruebas. Hace 15 días celebramos el 80 aniversario de Guernica. Estamos viviendo Guernica en silencio. Ucrania no es Guernica, ¿no visteis desde que empezó hasta las guerras de drones que hay en este instante? Palestina es 3/4 de lo mismo, es una prueba machacona de lo que estamos viendo. ¿Vale? Y hablamos de Ucrania y Palestina y lo que queráis, porque me es igual. ¿Sí? Batallas con aprendizaje por refuerzo. ¿Sí? Supuestamente, para utilizar armas con inteligencia artificial en la guerra, tiene que haber una decisión humana. ¿Sabéis cuánto tenía el que apretaba el botoncito en Israel para decir si a ese señor hay que matarlo? 5 segundos. Utilizando una inteligencia artificial obsoleta de reconocimiento facial falso. Entonces, como no sabían si era él, se dejaron de utilizar como más inteligentes. Yo mato a ese señor, sino que ese señor está en el edificio, yo tumbo el edificio. Dentro hay mujeres y niños, que más da, el señor ha muerto. Eso es la inteligencia artificial aplicada a la guerra. ¿Qué se está haciendo hoy en día? ¿Vale? Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, sí. Es el que ha desarrollado los cascos de realidad aumentada que tiene el ejército americano. Y todos estamos manteniendo a Meta. Yo por lo menos tengo WhatsApp y tengo Facebook. ¿Vale? Y son los que han desarrollado esos cascos. Ya está. Vale. ¿Cuál es el riesgo real a la deshumanización artificial? Se deshumaniza la guerra, está claro. Se perfecciona la capacidad de matar. Se ha perfeccionado la capacidad de matar. De forma fría, el señor ese que apretaba botoncitos cada 5 segundos no sabe lo que es, no huele el muerto, no sabe lo que es un muerto. En su vida igual está en el frente y no sabe a qué huele un muerto. Es lo tremendo de esto. ¿Vale? Y desde la perspectiva ética, matar nunca será un objetivo legítimo. Sea Palestina, sea Ucrania, sea el Sáhara, sea Haití, sea Birmania, ¿seguimos? Matar no es un objetivo ético. Sudán, vale. ¿Por qué digo que es la famosa cortina de bambú? Es muy fácil, ¿vale? Esta es de agosto del 2025, anoche yo la revisé, es una estadística de los usos de la energía de las páginas de inteligencia artificial generativa y va de más a menos. La primera europea, para las chinas no aparecen en los, porque no hay controles. O sea, todo lo occidental no puede controlar lo que está pasando en China porque tiene sus sistemas de protección, todo el rollo, no sabemos qué está pasando dentro. Entonces, las estadísticas que salen son de aplicaciones de inteligencia artificial que funcionan, que podemos ver. Vale. ChatGPT tiene mensualmente, casi 6.000 millones de visitas. 6.000 millones de visitas. ¿Vale? La primera europea, que es alemana,
0,5. ¿Vale? El gran reto que tenemos es ético. Se está posicionando Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Creo que en la 9ª o 10ª aparece una francesa y ya está. El resto son todo americanas. ¿Real? ¿Vale? De las chinas no sabemos, ellos tienen las suyas. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio de Estados Unidos, una inteligencia artificial y el lenguaje como puede ser ChatGPT, claro que nos puede manipular, evidentemente que sí. Y hay una brecha tecnológica brutal. Europa ha desarrollado todos los códigos éticos de inteligencia artificial y Estados Unidos no tiene ni uno. ¿Vale? Por eso dicen, Europa debe desaparecer. Estamos en la cortina de bambú. Es una guerra, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 10, 15 años? China ha dejado de imitar, para China ha empezado a fabricar y nos ha pillado a todos pensando que los chinos eran todo hacían. Se imitaban. Y China está empezando a fabricar. Y nos ha pillado a todos con el pie cambiado, sobre todo Estados Unidos. Nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo con el centro Europa y todo el rollo, pero es el mapa que usan los chinos y los americanos. Los niños estudian eso en el cole, donde el centro del mundo está ahí. Nosotros estamos allá, en la periferia. Que es a lo que vamos, nos guste o no nos guste, es que es eso. ¿Vale? La guerra de los chips, la guerra de las tierras raras, etcétera, para fabricación de chips. Esa es la guerra. ¿Sí? En un trimestre, China ha reducido la brecha tecnológica que hay. Y están tentando por las dos partes. Es una guerra geopolítica. La cortina de bambú está llena de dinero. ¿Sí? Se ha fragmentado la fragmentación digital, van a ser bloques. ¿Quién va a caer en qué bloque? Bloques que en este momento son incompatibles. A mí me da mucha risa, por ejemplo, ver la invasión de coches eléctricos chinos que hay en España. Y tú dices, tanta ecología que nos están vendiendo, ¿cuánto están contaminando en China para fabricar ese coche que tú usas aquí para que te sientas tu conciencia tranquilo porque no estás contaminando? Sabemos que China, junto con Estados Unidos y la India, son los grandes productores de CO2. Esos coches se fabrican con CO2 chino. O sea, es que, porque todavía no se, algunos ya se los han traído aquí para montarlos en Europa, pero otros todavía no. Entonces hay una fragmentación real. Vale. El siguiente punto clave es la energía. Se necesita muchísima energía inmediata para poder mantener los sistemas de inteligencia artificial. Vale. No tengo el dato, pero hacer una consulta a ChatGPT sale por no sé cuántos miles de no sé qué. ¿Vale? Pero claro, esta gente no es tonta. Por ejemplo, están fabricando los nuevos generadores de energía nuclear. Con menos riesgo, más controlados, pero ya los más pequeñitos ya los están fabricando. Y ya los están usando, porque si no, esto no funciona. Se cae el sistema. ¿Vale? Bill Gates está detrás. ¿Vale? TerraPower, Natrium, son dos de las grandes que están desarrollando, son ellos. O sea, al final son ellos. Como Juan Palomo, yo me lo quiso, yo creo que. ¿Vale? La metáfora, ¿cuál sería? Los chips es el cerebro y la energía es el corazón de la inteligencia artificial. Y ahí está la guerra. Ya está. Geopolítica por ahí. Vale, y eso provoca una desigualdad global, ciertamente. Vale. Yo pongo un ejemplo pensando en cosas esto, se lo hizo pensando en los médicos y enfermeros de la sala, ¿vale? Es así, real. Vale, un hospital en Ghana no puede costear los algoritmos que, por ejemplo, en un hospital de Europa se pueden usar para manejar datos. Vale. ¿Dónde va a concentrar? Los semiconductores, los datos se están concentrados en la parte norte. El sur global vuelve a ser dependiente completamente de la tecnología que nosotros estamos generando y la brecha digital se convierte en una brecha sanitaria. ¿Cuál es el dilema ético? ¿Aceptaremos la innovación para matar? La estamos aceptando hasta ahora, se está aceptando. La segunda, energía y chips bajo justicia, sostenibilidad y cooperación. Seguimos. Llegamos al utilitarismo algorítmico. ¿Vale?
En sanidad, los algoritmos priorizan pacientes según el coste y eficiencia. Se vive muchas veces, ¿vale? Está el famoso ABAC o QALY, ¿vale? Que son los métodos estadísticos que se usan para selección de 5 minutos, ¿verdad? Actual, ¿vale? Texto, imágenes, audio, pero con saturación de datos, alucinaciones, eso es lo que hemos visto, y los riesgos. Vale. En 2027 se sabe que va a haber sistemas potentes sin una interpretabilidad madura. Nos han superado. 2027 es pasado mañana. ¿Dentro de un año? ¿Sí? Menanti dice que urge una resonancia magnética de inteligencia artificial para auditar y controlar las decisiones que se van a tomar. El utilitarismo algorítmico, ¿vale? Una marca que todos consumimos, los pobrecitos que tienen ellos. ¿Vale? ¿Qué es lo que ellos aplican? Menos interacción entre las partes, lo cual nos da una pérdida de confianza, evidentemente. Si la inteligencia artificial nos podría condenar siglos de progreso, todo lo que hemos avanzado, de repente, respetando porque el nuevo señor feudal ha decidido que sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay un reto existencial, conservar el significado de la autonomía del ser humano, que no nos reduzcan a datos. El ser humano no puede ser reducido a datos, somos mucho más que un dato. Vale, esto está generando nuevos riesgos, evidentemente, no todo es dulce, ¿vale? Y este año hemos vivido dos ejemplos muy claros. En el mes de marzo de este año, el día 21 de marzo, ¿os acordáis del incendio que hubo en Heathrow, en el aeropuerto de Londres, que bloqueó las comunicaciones aéreas en medio Europa y medio mundo? Se colapsó el sistema y se quemó. ¿Y nuestro querido apagón? ¿Sí? Es decir, es imposible un control total. Ellos nos dan el control total hasta que apareció un bicho que fue el coronavirus y nos sentó a todos. El control total es absurdo, no existe. Lo cual tenemos que saber vivir entre lo imprevisible y ser resilientes para tener respuestas. Las generaciones anteriores las tenemos, estas no. Se les cayó Internet, el día que se cae el WhatsApp, el mundo se colapsa, o sea. Y los niños tiemblan. Pero los adultos no. Los menores tiemblan. Porque no saben qué hacer. ¿Vale? Porque es un mundo, ya está. ¿Aceptamos que la vida seguida son cálculos de eficiencia? Sería una pregunta ética. ¿Y cómo garantizar un progreso explicativo y humanizador? Vale. Y me voy a quedar en negativo, que es muy triste esto, ¿vale? Lo destruyen, ¿vale? Hay un impacto de riesgo, hay un balance de riesgos, hay una amenaza común de la inteligencia artificial, que es la deshumanización. Y yo creo que, ya que me quedan 2 minutos, ¿vale? No se trata de generar innovación, sino de orientarla con principios éticos para garantizar dignidad, justicia y bien común. Y me voy a este último ejemplo, que es cuando en el curso que yo estaba haciendo, el experto, el máster que yo estaba haciendo, ¿vale? Una de las conferencias que nos dieron, una chica que había estado trabajando con el comité de ética de Biden en Estados Unidos cuando empezaron a desarrollar los códigos éticos en Estados Unidos, que después se cortó, puso el ejemplo del coche. Y yo dije, wow, es real. Del primer coche, 1885 creo que es el primer coche, hasta el último modelo que queráis poner, ¿vale? Han pasado más de 100 años. Hemos asumido miles de muertos. Sabemos que coger un coche es un riesgo, pero lo tenemos asumido. Hoy a ningún fabricante de coches, a ninguno, porque es lo primero que nos venden un coche que no sea seguro. Dicen, toda la seguridad, es lo primero que te venden. Tiene cámaras de seguridad, te saltan el back por todas partes, tienes un botoncito y te viene el helicóptero. No se les ocurre vendernos un coche inseguro, porque no se lo vamos a comprar. Y sin embargo, la inteligencia artificial sin seguridad, la compramos. El cinturón de seguridad, si el coche se inventa en 1885, el primer cinturón de seguridad del coche fueron 100 años después. Tardamos 100 años en ponerle seguridad al coche. 1975 en España fue obligatorio el cinturón de seguridad del conductor, de nadie más. 1992 fue obligatorio el de los 4. Más de 100 años después. ¿Vamos a esperar 100 años a que la ética levante la voz y diga, chicos, nos paramos? Por más feudales que sean, es igual.
Esa es una respuesta desde un grupo de investigación de bioética, yo creo que es la respuesta. Si tenemos toda una trayectoria de 3 revoluciones anteriores donde hemos llegado a puntos y que nos ha costado defender y que nos vamos a poner, yo creo que desde la perspectiva ética, sí. Aquí no he hablado de reconocimiento, que para mí es la clave de todo. Y después del reconocimiento, trayendo de la cortina, la porofobia algorítmica se está imponiendo. Escuchad bien, la porofobia algorítmica, no he hablado de porofobia digital. La porofobia digital es un brindis al sol, ¿vale? La porofobia algorítmica no. Los sesgos, que he hablado antes, esa porofobia algorítmica. La misma porofobia nos la traemos a los algoritmos. Y acordaos que un algoritmo es unos y ceros, no son más. Y para cerrar, simplemente el último ejemplo es, hace 5 o 6 años, con Javier que está aquí, fuimos a ver el Museo del Holocausto que estaba en Madrid, 5 o 6 navidades o 7, ya no me acuerdo. ¿Vale? Entonces, muchas salas. Y hay una sala que a mí me sigue impactando muchísimo, que es la sala de los ingenieros. ¿Vale? Donde un ingeniero diseñó la puerta que cerraba la cámara de gas, porque a él se lo pidieron. Y era perfecto. Un ingeniero diseñó la muerte, o un instrumento de matar. Estamos exactamente en lo mismo. El reto es grande porque hay que educar a los que están. Yo como ingeniero me puedo plantar y decir, yo no te voy a hacer ese plano, te voy a matar. ¿Vale? Estamos en lo mismo. El algoritmo lo diseña, en el máster que yo he hecho, había una asignatura que nos dijeron, vais a ser diseñadores de algoritmos. Es que yo no sé, yo no tengo ni idea. Dice, tranquilo, que con el ChatGPT lo puedes hacer. Pero tú le puedes empezar a meter variables al ChatGPT para que ese algoritmo te lo haga ético. ¿Vale? Y se puede hacer. Pero luego te viene más y te dice, fuera. Bueno, pues lo siento por no haberme quedado en el Pro Destruence, que conste que hay un Pro Construct, ¿vale?